La noche avanza lentamente mientras la lluvia golpea tu ventana. Ese sonido familiar, reconfortante. Pero ¿y si lo que cayera del cielo no fuera agua? A lo largo de la historia, los cielos se han abierto para dejar caer cosas que desafían toda lógica. Bienvenidos a Misterios para Dormir. Soy tu narrador en esta travesía nocturna, y esta noche exploraremos uno de los fenómenos más desconcertantes que han aterrorizado y fascinado a la humanidad: las lluvias insólitas. Cierra los ojos por un momento e imagina estar en tu hogar, en una tarde cualquiera, cuando de repente escuchas un golpeteo extraño en el tejado. Sales a mirar y descubres que del cielo no cae agua, sino peces. Cientos, miles de peces cayendo como si el océano mismo hubiera decidido vaciarse sobre tu ciudad. Suena imposible, ¿verdad? Sin embargo, esto ha ocurrido. Y no solo con peces. Comencemos nuestro viaje en el año 1578, en la región de Bergen, Noruega. Los registros históricos documentan que durante una tormenta violenta, comenzaron a caer del cielo ratones amarillos. Sí, ratones. Los habitantes corrieron aterrorizados por las calles mientras estos pequeños roedores llovían sobre sus cabezas, chillando en su caída mortal. Algunos sobrevivieron al impacto y escaparon corriendo entre los edificios. Los cronistas de la época lo interpretaron como una señal divina, un presagio de desgracias por venir. Pero ¿cómo llegaron esos ratones al cielo? Avancemos hasta 1861, en Singapur. Tras un terremoto y días de intensas lluvias, los residentes de la ciudad presenciaron algo extraordinario: peces cayendo del cielo durante 3 días consecutivos. No eran peces pequeños, sino ejemplares de considerable tamaño. Los científicos de la época quedaron perplejos. Algunos habitantes recogieron los peces y los cocinaron, descubriendo que eran completamente comestibles, frescos como si acabaran de ser pescados del mar. El fenómeno fue tan impresionante que quedó registrado en los periódicos locales e incluso llamó la atención de la comunidad científica internacional. Pero si crees que los peces y ratones son extraños, espera escuchar lo que ocurrió en Memphis, Tennessee, en enero de 1877. Los residentes despertaron una mañana para encontrar sus calles, tejados y jardines cubiertos de serpientes. Cientos de serpientes, algunas vivas, otras muertas por el impacto de la caída. El pánico se apoderó de la población. Las madres encerraron a sus hijos en casa, los hombres salían armados con palos y herramientas para deshacerse de los reptiles. Imagina el terror de abrir tu puerta y encontrar serpientes retorciéndose en tu porche. El New York Times reportó el incidente, aunque muchos lectores pensaron que era una broma macabra o una exageración periodística. La ciencia moderna intenta explicar estos fenómenos a través de lo que conocemos como trombas marinas o tornados. La teoría sugiere que estos poderosos vórtices de viento pueden succionar agua de lagos, ríos o mares, llevándose consigo todo lo que encuentran: peces, ranas, pequeños animales. Luego, cuando el tornado pierde fuerza, todo lo que ha capturado cae sobre poblaciones desprevenidas. Una explicación lógica, pero que no siempre encaja con todos los casos documentados. En 1894, algo verdaderamente perturbador cayó del cielo en Baton Rouge, Luisiana. No fueron animales esta vez. Fueron pedazos de carne. Carne cruda, sanguinolenta, cayendo como si alguien hubiera sacrificado ganado en las nubes. Los científicos que examinaron las muestras determinaron que se trataba de tejido muscular, posiblemente de cordero o ciervo. Algunos pedazos llegaban a pesar varios kilos. Los residentes estaban horrorizados. ¿De dónde había salido esa carne? ¿Cómo había llegado al cielo? Algunos sugirieron que buitres volando a gran altura habían regurgitado su comida, pero esta explicación no convencía a nadie.
La cantidad de carne caída era demasiado grande para ser obra de unas pocas aves. Trasladémonos ahora a Marksville, Luisiana, en el año 1947. Era una tarde calurosa de octubre cuando el biólogo A.D. Bachkop caminaba por la ciudad junto a su esposa. De repente, el cielo se oscureció y comenzó una lluvia torrencial. Pero no era solo agua lo que caía. Eran peces. Miles de peces. Bachkop, siendo científico, inmediatamente comenzó a recoger especímenes y a documentar el evento. Identificó varias especies: lubinas, bagres y peces sol. Algunos todavía estaban vivos, agitándose en el suelo. Su reporte fue publicado en la revista Science, dándole credibilidad científica a un fenómeno que muchos consideraban simple folclore. Pero no todas las lluvias insólitas involucran animales. En 1940, en la región de Gorky, Rusia, cayeron monedas antiguas del cielo durante una tormenta. Monedas de plata del siglo XVI aparecieron en campos y calles. Los arqueólogos sugirieron que un tornado había excavado algún tesoro enterrado y lo había dispersado por el aire. Una explicación posible. Pero ¿por qué solo monedas? ¿Por qué no tierra, piedras o cualquier otro material circundante? En 1969, algo aún más extraño sucedió en Punta Gorda, Florida. Pelotas de golf. Sí, pelotas de golf cayeron del cielo durante varios minutos. Docenas de ellas golpeando techos, automóviles y el pavimento. Las autoridades nunca pudieron explicar satisfactoriamente el origen de estas pelotas. ¿Un tornado había pasado por un campo de golf cercano? Posiblemente, pero ningún campo de golf en la zona reportó pérdida de inventario ni daños por tornado. Uno de los casos más documentados y estudiados ocurrió en Kirguistán, en marzo del año 2000. Los residentes de varias aldeas reportaron que caían gusanos del cielo. No eran gusanos comunes, sino larvas de cierta especie de polilla. Millones de ellas cubrieron el suelo, los tejados, todo. Los científicos que investigaron el caso concluyeron que vientos extremadamente fuertes a gran altitud habían recogido las larvas de algún área de cría masiva y las habían transportado cientos de kilómetros antes de depositarlas sobre las desafortunadas aldeas. Los residentes tardaron semanas en limpiar sus propiedades. En Villa Ángela, Argentina, el año 2007 quedó marcado en la memoria colectiva. Fueron arañas. Miles, quizás millones de arañas cayendo del cielo. Los testigos describieron el horror de ver el cielo literalmente oscurecerse con una masa de arácnidos descendiendo sobre la ciudad. Las arañas cubrieron calles, casas, automóviles. Muchas personas tuvieron que refugiarse en sus hogares durante horas. Los entomólogos explicaron que probablemente se trataba de un fenómeno llamado ballooning, donde las arañas jóvenes usan sus telarañas como paracaídas para dispersarse. Sin embargo, la escala del evento fue sin precedentes. ¿Qué condiciones atmosféricas específicas causaron que tantas arañas aterrizaran en el mismo lugar al mismo tiempo? Pero quizás el caso más misterioso de todos ocurrió en Oakville, Washington, en agosto de 1994. Lo que cayó del cielo esa noche no fueron animales ni objetos. Era una sustancia gelatinosa, translúcida, parecida a la gelatina. Esta sustancia cubrió un área de aproximadamente 20 millas cuadradas. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. Varias personas que entraron en contacto con la sustancia se enfermaron gravemente. Sufrieron náuseas, mareos, dificultad para respirar. Algunos fueron hospitalizados. Una mujer llamada Dati Hearn recogió muestras de la sustancia y las llevó al hospital local para su análisis. Los técnicos de laboratorio encontraron algo perturbador. La muestra contenía células sanguíneas humanas. Células blancas de la sangre humana. ¿Cómo era posible? El laboratorio del Departamento de Ecología del Estado de Washington realizó un segundo análisis y encontró dos tipos de bacterias, una de las cuales normalmente se encuentra en el sistema digestivo humano. Las teorías surgieron rápidamente.
Algunos sugirieron que la Fuerza Aérea había estado realizando pruebas secretas con armas biológicas y la sustancia era el resultado de esos experimentos. Otros propusieron que aviones comerciales habían descargado desechos de sus baños en pleno vuelo, pero las aerolíneas lo negaron rotundamente y los análisis químicos no coincidían con esta teoría. Hasta el día de hoy, nadie ha podido explicar satisfactoriamente qué era esa sustancia, de dónde vino, o por qué contenía células sanguíneas humanas. Regresemos a las lluvias de animales, porque hay un caso en India que merece especial atención. En el año 2001, en el estado de Kerala, ocurrió algo que desafió todas las explicaciones científicas convencionales. Durante varios meses, de julio a septiembre, cayó lluvia roja. No era una exageración poética. El agua que caía del cielo era literalmente de color rojo sangre. Manchaba la ropa, las calles, los edificios. Los residentes entraron en pánico, algunos pensando que era el fin del mundo. El gobierno de Kerala envió muestras al Centro para Ciencia y Medio Ambiente en Nueva Delhi. Los primeros análisis sugirieron que el color rojo se debía a esporas de algas arrastradas por los vientos. Una explicación razonable. Pero entonces un físico llamado Godfrey Lewis del Mahatma Gandhi University realizó su propio estudio. Lo que descubrió era asombroso. Las partículas rojas no tenían ADN. Al menos no ADN que pudiera ser detectado con los métodos convencionales. Las células, si es que se les podía llamar así, tenían una estructura gruesa que no se parecía a ninguna forma de vida terrestre conocida. Lewis propuso una teoría controversial. Esas células eran de origen extraterrestre, posiblemente traídas a la Tierra por fragmentos de cometas. La comunidad científica se mostró escéptica, y estudios posteriores sugirieron que sí eran esporas de algas, específicamente de un tipo de alga terrestre. Pero la controversia nunca se resolvió completamente. Algunos investigadores todavía mantienen que hay aspectos del caso que no han sido explicados satisfactoriamente. En 1976, en Kentucky, ocurrió lo que se conoce como Kentucky Meat Shower, la lluvia de carne de Kentucky. El 3 de marzo de ese año, la señora Crouch estaba en su granja haciendo jabón cuando comenzaron a caer del cielo pedazos de carne fresca. Caían lentamente, flotando como copos de nieve, pero eran definitivamente carne. Cubrieron un área de aproximadamente 100 por 50 metros. La señora Crouch recogió varios pedazos, que más tarde fueron analizados por científicos. Los análisis determinaron que se trataba de tejido pulmonar, músculo y cartílago, posiblemente de caballo o bebé humano, aunque esta última identificación fue luego descartada. La teoría más aceptada es que buitres volando a gran altitud regurgitaron su comida, pero como mencionamos antes, la cantidad de carne caída parece excesiva para esta explicación. Además, ¿por qué los buitres regurgitarían todos al mismo tiempo sobre la misma área pequeña? Hablemos ahora de un fenómeno que ha ocurrido múltiples veces en diferentes partes del mundo: la lluvia de ranas. Este es quizás el tipo de lluvia insólita más común y mejor documentado. Ha ocurrido en Grecia, Japón, Hungría, Estados Unidos, México y muchos otros países. En 2005, en Serbia, miles de ranas cayeron del cielo sobre la ciudad de Ozazi. Los residentes las describieron como ranas pequeñas, todavía vivas, saltando por todas partes después de aterrizar. En 2009, en Ishikawa, Japón, los residentes reportaron ranas y renacuajos cayendo del cielo durante una tormenta. En este caso, los meteorólogos pudieron rastrear el origen. Una tromba marina había succionado ranas de un estanque cercano y las había transportado varios kilómetros antes de depositarlas sobre la ciudad. Pero no todos los casos tienen explicaciones tan claras. En 2010, en un pueblo pequeño de Hungría, llovieron ranas durante 2 días consecutivos. Lo extraño fue que las tormentas no eran particularmente fuertes. No había tornados ni trombas marinas reportadas en el área. Simplemente, las ranas aparecían cayendo del cielo durante las lluvias normales. Los científicos no pudieron explicar cómo las ranas llegaron a las nubes en primer lugar. Hay algo profundamente perturbador en estos eventos. No es solo la extrañeza del fenómeno en sí, sino lo que representa: la naturaleza actuando de formas que no comprendemos completamente, recordándonos que a pesar de todo nuestro conocimiento científico, el mundo todavía guarda secretos. Cuando miras al cielo durante una tormenta, generalmente esperas ver rayos, escuchar truenos, sentir la lluvia. Pero ¿y si miras hacia arriba y ves peces, o ranas, o algo peor? En 2007,
en Jennings, Luisiana, ocurrió algo que los residentes todavía recuerdan con escalofríos. Cayeron gusanos del cielo, pero no eran gusanos ordinarios. Eran larvas de mosca, miles de ellas, cayendo en oleadas durante una tormenta. Cubrieron los autos, las casas, las calles. El olor era insoportable. Las autoridades tardaron días en limpiar la ciudad. Los entomólogos sugirieron que un tornado había pasado por una zona con ganado muerto o desechos orgánicos en descomposición, recogiendo las larvas y transportándolas. Pero de nuevo, no se reportaron tornados en la zona ese día. Uno de los casos más recientes y mejor documentados ocurrió en Texarkana, Texas, en diciembre de 2021. Cayeron peces del cielo sobre un vecindario durante aproximadamente 5 minutos. Los residentes lo grabaron todo en vídeo, proporcionando evidencia visual clara del fenómeno. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó el evento y explicó que probablemente fue causado por una tromba marina o un tornado que pasó sobre un cuerpo de agua cercano. Pero los residentes se preguntan, ¿por qué sobre su vecindario específicamente? ¿Por qué no en otras áreas? Hay casos aún más extraños que desafían cualquier explicación racional. En 1890, en Paw Paw, Michigan, llovieron gallinas. Gallinas enteras, muertas, cayendo del cielo. No había granja cercana que reportara pérdida de aves. No había explicación para cómo gallinas domésticas, que no vuelan largas distancias, terminaron en el cielo. Los residentes encontraron docenas de gallinas esparcidas por sus propiedades, algunas todavía calientes como si acabaran de morir. En 1995, en Sheffield, Inglaterra, cayeron ranas y peces juntos durante la misma tormenta. Lo extraordinario del caso es que las ranas eran de una especie que no existía en Inglaterra. Eran ranas tropicales, nativas de África del Norte. ¿Cómo llegaron ranas africanas a los cielos de Inglaterra? La distancia es demasiado grande para ser explicada por una simple tromba marina. Algunos científicos sugirieron que habían sido transportadas por corrientes de aire de alta altitud, pero nunca se confirmó esta teoría. Pensemos por un momento en el terror que debieron sentir las personas en la antigüedad cuando presenciaban estos fenómenos. Sin conocimiento científico, sin meteorología, sin explicaciones racionales. Para ellos, una lluvia de sangre o de animales solo podía significar una cosa: la ira de los dioses. En la Biblia, en el libro del Éxodo, se describe una plaga de ranas que invadió Egipto. Los historiadores y teólogos han debatido durante siglos si esto fue una exageración literaria o si realmente ocurrió algún tipo de lluvia de ranas masiva. En la antigua Roma, los cronistas documentaron varios casos de lluvias insólitas que fueron interpretadas como presagios. Una lluvia de carne fue vista como advertencia de una guerra inminente. Una lluvia de piedras precedió la caída de un emperador. Ya fueran eventos reales o invenciones propagandísticas, lo cierto es que estas historias formaban parte del imaginario colectivo y eran tomadas muy en serio. En tiempos medievales, una lluvia de ranas o peces era inmediatamente atribuida a brujería o intervención demoníaca. Más de una mujer inocente fue quemada en la hoguera acusada de causar estos fenómenos. El miedo a lo desconocido se mezclaba con superstición y resultaba en tragedia. Avancemos al siglo XX, cuando la ciencia comenzó a ofrecer explicaciones para estos eventos. La teoría de las trombas marinas y tornados se volvió la respuesta estándar. Y en muchos casos, probablemente es correcta. Los tornados son increíblemente poderosos. Pueden levantar automóviles, arrancar árboles, destruir edificios. Ciertamente pueden succionar agua con todo lo que contenga y transportarlo grandes distancias. Pero hay casos que esta explicación no cubre satisfactoriamente. Por ejemplo, ¿por qué frecuentemente caen solo una especie de animal? Si un tornado succiona agua de un lago, debería recoger todo lo que hay en ese lago: peces de diferentes especies, plantas acuáticas, lodo, piedras. Sin embargo, en muchos casos reportados, caen solo peces de una especie específica, o solo ranas. ¿Cómo selecciona el tornado qué recoger? Además, está el problema de la distancia.
Algunos de los animales que han caído del cielo no son nativos del área, ni siquiera del país. ¿Pueden realmente los vientos transportar animales cientos o miles de kilómetros y luego depositarlos todos juntos en un área pequeña? En 2012, científicos de la Universidad de Reading en Inglaterra realizaron un estudio sobre las lluvias de animales. Utilizaron modelos computarizados para simular cómo los tornados y trombas marinas podrían recoger y transportar objetos. Descubrieron que, efectivamente, es posible que animales pequeños sean succionados y transportados distancias considerables. Sin embargo, también encontraron que para que todos los animales caigan en el mismo lugar, se necesitarían condiciones atmosféricas muy específicas que no siempre están presentes en los casos reportados. Otro misterio es el estado de los animales cuando caen. En muchos casos, especialmente con peces, los animales están vivos o recién muertos. Si hubieran sido transportados por un tornado, volando a gran altitud durante posiblemente horas, deberían estar congelados o al menos muertos por falta de oxígeno. Pero los testigos frecuentemente reportan peces que todavía coletean, ranas que saltan después de aterrizar. ¿Cómo sobreviven al viaje? En 2016, en San Francisco, California, cayeron lombrices de tierra del cielo durante una tormenta. Miles de ellas cubrieron las aceras y calles. Lo extraño es que no había tierra o lodo acompañando a las lombrices. Si un tornado las hubiera recogido del suelo, debería haber tierra también. Pero solo había lombrices, limpias, sin ningún residuo de suelo. Hay investigadores que proponen teorías alternativas. Algunos sugieren que ciertos eventos podrían ser causados por aves migratorias que transportan animales pequeños, ya sea en sus garras o en sus estómagos, y los sueltan o regurgitan en masa sobre ciertas áreas. Pero esta teoría no explica la escala de muchos eventos, donde caen literalmente toneladas de animales. Otros investigadores han propuesto teorías más exóticas. Charles Fort, un escritor estadounidense que dedicó su vida a documentar fenómenos inexplicables, sugirió en los años 1920 que podría existir una especie de mar aéreo en la atmósfera superior, donde los animales podrían vivir y reproducirse, cayendo ocasionalmente a la Tierra. Por supuesto, esta teoría no tiene respaldo científico y entra más en el reino de la especulación fantástica. Pero Ford tenía un punto válido. Nuestra atmósfera es vastamente inexplorada. Sabemos más sobre las profundidades del océano que sobre las capas superiores de nuestra atmósfera. Es posible que haya fenómenos atmosféricos que aún no comprendemos, corrientes y patrones que podrían explicar estos eventos extraños. En 2019, en Oroville, California, cayeron peces durante un evento que los testigos describieron como aterrador. No había tormenta. El cielo estaba relativamente despejado. De repente, comenzaron a caer peces, algunos de considerable tamaño. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California investigó el caso y concluyó que probablemente fue causado por un tornado. Pero muchos residentes se mostraron escépticos ya que no se reportó ningún tornado en el área ni ese día ni días anteriores. Lo que hace que estos fenómenos sean particularmente inquietantes es su impredecibilidad. No hay manera de saber cuándo o dónde ocurrirán. Podrías estar en tu casa, en un día aparentemente normal, y de repente encontrarte en medio de una lluvia de peces o ranas. No hay advertencia, no hay señales previas. Imagina por un momento que estás conduciendo tu auto. Está lloviendo. Tienes los limpiaparabrisas funcionando. De repente, algo golpea tu parabrisas con un golpe sordo. Luego otro. Y otro. Detienes el auto y sales a ver qué está pasando. El suelo está cubierto de peces. Miras al cielo y ves más cayendo, como si el cielo mismo se hubiera vuelto loco. ¿Qué harías? ¿Cómo explicarías lo que estás viendo? Este escenario no es hipotético. Le ha pasado a cientos, quizás miles de personas a lo largo de la historia. Y cada vez que ocurre, deja a las personas cuestionando su comprensión de la realidad. En 2020, en Honduras, después del huracán ETA,
Se reportó una lluvia masiva de peces en la ciudad de Yoro. Pero aquí está lo interesante. En Yoro, las lluvias de peces son un evento anual conocido como lluvia de peces. Ocurre cada año entre mayo y julio. Los residentes incluso tienen una celebración para el evento. Los científicos han estudiado este fenómeno específico durante décadas, pero aún no tienen una explicación definitiva. Algunos creen que los peces vienen de ríos subterráneos que emergen durante las fuertes lluvias, pero esta teoría no ha sido comprobada. Lo fascinante del caso de Yoro es que muestra que al menos algunos de estos fenómenos son recurrentes y predecibles. No son eventos completamente aleatorios. Hay algo en la geografía, el clima o la geología del área que causa que esto suceda repetidamente. ¿Pero qué es exactamente? Nadie lo sabe con certeza. En 2021, en China, en la provincia de Qingdao, cayeron calamares del cielo durante una tormenta. Calamares completos, algunos todavía palpitando. Los residentes los recogieron y muchos los cocinaron para la cena. Los meteorólogos explicaron que una tromba marina había succionado los calamares del océano cercano. Pero los pescadores locales señalaron algo extraño. Los calamares que cayeron no eran de la especie que habita las aguas cercanas a Qingdao. Eran de una especie que normalmente se encuentra mucho más al sur, en aguas más cálidas. ¿Cómo viajaron tan lejos? Estos misterios nos llevan a preguntas más profundas sobre la naturaleza misma de nuestra realidad. Vivimos en un planeta que creemos conocer, con leyes físicas que pensamos comprender. Pero estos eventos nos recuerdan que todavía hay mucho que no sabemos. La naturaleza es más extraña, más impredecible de lo que nuestros modelos científicos sugieren. Hay algo profundamente humano en nuestra necesidad de explicar estos fenómenos. No podemos simplemente aceptar que llueven peces sin buscar una razón, una causa. Necesitamos que el mundo tenga sentido, que siga reglas predecibles. Cuando algo rompe esas reglas, nos sentimos incómodos, incluso amenazados. Pero quizás deberíamos abrazar el misterio un poco más. Quizás estos eventos son recordatorios de que vivimos en un universo vasto y complejo, lleno de maravillas que aún no comprendemos. En lugar de temer a lo inexplicable, podríamos verlo como evidencia de que todavía hay descubrimientos por hacer, misterios por resolver. Mientras te preparas para dormir esta noche, con el sonido de la lluvia de fondo, recuerda, lo que cae del cielo no siempre es lo que esperas. La próxima vez que llueva, tal vez quieras mirar hacia arriba, solo para asegurarte de que es solo agua. Porque en algún lugar del mundo, en este mismo momento, alguien está mirando al cielo con asombro y terror, viendo algo que no debería ser posible, algo que desafía toda explicación. Las lluvias insólitas nos recuerdan que vivimos en un mundo donde lo imposible a veces se hace realidad, donde el cielo puede abrirse y revelar secretos que preferíamos no conocer. Son una puerta a lo desconocido, una grieta en la fachada de normalidad que cubre nuestra existencia cotidiana. Y con esta reflexión, cerramos otro capítulo de Misterios para dormir. Que tus sueños sean tranquilos, y que si llueve esta noche, sea solo agua lo que caiga sobre tu tejado. Hasta la próxima noche, cuando exploraremos otro de los muchos misterios que nuestro extraño y maravilloso mundo tiene para ofrecer. Descansa bien, si puedes.